La oportunidad de hablar con ustedes acerca de uno de los temas más importantes en la especialidad. La depresión mayor es una entidad clínica, es una entidad que requiere tratamiento farmacológico, definitivamente, acerca de la cual hay muchos mitos que incluso se manejan en el ámbito de la propia atención médica, como que los antidepresivos son drogas, como que generan dependencia. Y eso no es así porque los antidepresivos son medicamentos que actúan regulando las funciones neuronales, porque la depresión tiene una explicación biológica que es bastante aceptada, aunque no podemos llegar todavía a un nivel de demostración por evidencias, porque eso todavía no tenemos en la psiquiatría, pero sí hay estudios bastante serios en neurobiología que demuestran que en un estado de depresión mayor hay un desequilibrio de las sustancias que tienen que ver con el buen funcionamiento del cerebro para poder tener un pensamiento estructurado, organizado, emociones estables que van a determinar una conducta productiva. Cuando cuando este evento, esta situación se produce, se traduce en el cuadro clínico de la depresión mayor, que como dije, requiere en forma indispensable tratamiento médico con los fármacos adecuados. Muy bien. En toda charla es importante hacer una declaración de intereses. Yo soy médico psiquiatra que ya tengo tiempo en este hospital, me he formado en este hospital. Trabajo actualmente en el departamento de adultos, atiendo en consulta externa y también trabajo en pabellón de hospitalización. Acá hago hincapié en que, en general, la idea es que el paciente psiquiátrico sea manejado en el ámbito comunitario por consulta externa y que en lo posible no se hospitalice, porque la hospitalización no es necesaria y solo implica un desconocimiento de lo que son las enfermedades o los trastornos psiquiátricos, lo cual hace que muchas veces la familia no colabore con la adherencia al tratamiento en algunos diagnósticos y eso determina recaídas. He trabajado también para la industria, creo que eso es importante indicarlo. He sido rater en estudios de investigación de medicamentos que ahora están aprobados para diferentes trastornos, para diferentes laboratorios y también he trabajado para la industria como expositor en temas asociados al desorden del humor, como son la depresión bipolar, que es una forma muy compleja de depresión que ya se maneja en un hospital especializado. Hablemos de la depresión mayor, también le llamamos depresión monopolar. La depresión mayor, como les dije, es una entidad clínica muy frecuente y lamentablemente solo se detecta en 1/3 a mitad de los casos en atención primaria, o sea que los pacientes que acuden con un episodio depresivo, que puede ser comórbido con una enfermedad médica, hay enfermedades médicas que, como ya veremos más adelante, condicionan la aparición de otra entidad médica también, que es la depresión, y sin embargo esta es soslayada y la persona el colega solo se aboca a tratar la enfermedad médica física, olvidándose que el cuerpo humano es una integridad, ¿no? Cerebro, resto de órganos, y que esa integridad puede enfermarse en ambos aspectos, tanto en el aspecto físico como en el mental. A propósito, muchas veces personas que vienen por síntomas somáticos como dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, molestias entre comillas cardíacas que no tienen una explicación médica, que no tienen una causa médica que sea demostrada por exámenes auxiliares, ya sean de laboratorio, ya sean de electrofisiología, en realidad lo que tienen es un episodio depresivo. Está escrito que hasta el 80% de las mujeres, hablando de géneros, que acuden a un hospital o a un centro de salud de primer nivel por dolor de cabeza, no tienen en realidad ningún problema neurológico ni físico, sino es la manifestación somática de un estado depresivo.
Por tanto, si hasta el 80% de pacientes que van a ver ustedes acuden por síntomas físicos, obviamente, porque antes que psiquiatra soy médico, tenemos que descartar cualquier causa de ese síntoma físico, pero descartar todas las causas, tenemos que pensar, tenemos que tener en nuestro radar la posibilidad de que ese paciente esté haciendo un episodio depresivo. Ojalá lleguemos a esto. Es un plan, creo que ya se está estructurando, me parece muy bueno, que es que la atención en salud mental se descentralice. Y hablando específicamente de depresión mayor, que también le denominamos depresión no polar, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, he tenido la suerte de poder compartir experiencias en países cercanos a nosotros como Chile, hasta el 80% de manejo de la depresión mayor monopolar, se llama monopolar porque la persona va a hacer toda su vida episodios depresivos mayores, no va a ser episodios de manía, que seguramente en otra charla han tenido oportunidad de conocer, que corresponde a otro diagnóstico. Reitero, hasta el 80% de pacientes son diagnosticados y tratados con éxito en atención primaria, es decir, en el primer nivel de atención por médicos generales que trabajan en centros de salud de primer nivel. Eso también se da en Chile. Espero que en algún momento lleguemos a estas condiciones, lo cual requiere, por supuesto, no solamente todo un plan de capacitación, sino también un plan logístico para que existan en cada centro de salud los medicamentos apropiados para poder tratar esta enfermedad, porque si bien es cierto que técnicamente se denomina trastorno, clínicamente se comporta como una enfermedad. Esta es una enfermedad bastante severa, porque disminuye la calidad de vida de la persona, y también, y eso es importante, tiene un impacto directo en otras enfermedades médicas. ¿Por qué? Porque un paciente deprimido, por ejemplo, con un cuadro de tuberculosis, eso lo hemos visto mucho en la práctica diaria, no se va a adscribir al tratamiento para tuberculosis, no va a interesarse por tomarlo, no va a interesarse por curarse porque la depresión va a hacer que no tenga perspectivas a futuro. Por ende, cuando un paciente con una enfermedad médica está con depresión, y esto cada vez es más frecuente entre colegas de otras especialidades, tiene que ser o si no manejado por el propio colega, o si no derivado a una persona que maneje depresión, que puede ser un médico de primer nivel, puede ser también un psiquiatra, porque si la persona está deprimida, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, pacientes posinfartados que tienen depresión asociada, tienen más posibilidades de hacer un nuevo infarto que los pacientes posinfartados, que luego de detectar la depresión se someten a tratamiento. Por ende, tengamos en cuenta esto. Hablando nuevamente de la unidad que es el ser humano, no solamente es un ente físico, sino también es un ente que tiene lo que llamamos la función mental, que corresponde a la función de los neurotransmisores a nivel cerebral. Por ende, es muy importante, colegas estimados, tratar la depresión cuando se diagnostica en una persona que tiene una enfermedad médica comórbida. La prevalencia es alta, es mayor en mujeres que en hombres, una proporción de 2:1, de cada 3 pacientes, 2 son mujeres. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, es un estudio muy interesante, y la prevalencia de vida es del 18,2%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas, 18 personas y algo han hecho un episodio depresivo mayor que amerita tratamiento médico por lo menos una vez en su vida. Actualmente, los últimos reportes de los estudios epidemiológicos hechos en otros países reportan que la prevalencia de vida actual de la depresión está en el 22%. Se considera que la depresión, el próximo año ya debe darse esto, es un estudio de Monroe, debe ser la primera causa de morbilidad a nivel mundial, más que las enfermedades físicas degenerativas, como el cáncer, y más que las víctimas por accidentes de tránsito. Por ende, tenemos que tener claridad en el concepto de que la depresión es un problema ya de salud pública que debe ser atendida en todos los niveles de atención, incluyendo el primer nivel de atención. Esa es la idea, el primer nivel de atención.
Otra cosa importante, ya lo mencioné, que es alta la comorbilidad con enfermedades médicas. Hay estudios que demuestran que diabetes y depresión tienen una asociación muy estricta, muy estrecha, perdón. O un evento cerebrovascular isquémico también tiene una muy alta comorbilidad con depresión, obviamente también enfermedades graves y que pueden significar una amenaza para la vida de la persona, como el cáncer. A menores la incidencia en ancianos, pero sí en ellos cuando se deprime le genera mayor disfunción. Retracción social, total falta de iniciativa para hacer cosas, y sabemos ahora que, hablando de otro tema de salud que cada vez va a ser más frecuente, que es la demencia senil, un anciano que deja de estar activo, que deja de interesarse por mantener actividades intelectuales, tiene más riesgo de desarrollar demencia senil posteriormente. Esto es lo que les decía, la comorbilidad con enfermedades médicas es muy alta y es importante que el paciente con cada diagnóstico correspondiente reciba también tratamiento para la depresión, porque además de la parte conductual, que el paciente deprimido no se va a adscribir las indicaciones del médico para manejar su cuadro médico, hay algunos estudios que ya nos marcan indicios de que hay una interacción también bioquímica entre el estado depresivo, porque se considera que el estado depresivo es un concepto moderno, es un estado inflamatorio crónico generalizado, puede influir en la evolución propia de la enfermedad, dejando de lado el aspecto conductual, que el paciente deprimido ya no va a querer tomar la medicina, no va a interesarse por estar bien, por recuperarse. Con hipertensión, la comorbilidad está por encima del 29%, con el infarto al miocardio por encima del 22%, lo cual es comprensible, ¿no? Un paciente postinfartado va a tener que tener un cambio total en su estilo de vida. Eso va a influir mucho para que el paciente entre en un estado de estrés, y si hay una condición genética predisponente, porque la depresión tiene que tener una condición genética predisponente, va a ser un cuadro depresivo. En epilepsia, por encima del 30%, ya les dije yo, y es altísima en eventos cerebrovascular isquémico, por encima del 31%, en diabetes también es alta, por encima del 27%, en cáncer, por encima del 33%. Si se dan cuenta, más o menos un tercio de pacientes que sufren estas enfermedades, que muchas de ellas son crónicas y algunas de ellas incluso terminales, hacen cuadros depresivos. Y su expectativa de vida va a mejorar si es que se trata el cuadro depresivo. Pacientes seropositivos o que han desarrollado la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida es altísima, es altísima. Deberían haber programas, espero que los desarrollen, en las unidades de infectología que tratan a los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que además consideren la presencia de médicos, o si no, porque eso sería quizás redoblar esfuerzos, capacitar a los infectólogos para que además reconozcan y traten la depresión, que esa es la idea, que la mayor parte de los episodios depresivos, como yo lo expliqué en la primera diapositiva, hasta el 80% en otros países son manejados por médicos no psiquiatras. Y también con una enfermedad que es un problema grave de salud pública. En nuestro país la incidencia de comorbilidad es altísima. Sí hay acá, tengo conocimiento que hay programas integrados de manejo de la tuberculosis con el aspecto de la salud mental de la persona, específicamente hacen depresiones severas. En resumen, si se dan cuenta, pues la comorbilidad de depresión con enfermedades médicas es altísima. Al respecto hay una anécdota del por qué uno de nuestros precursores de la psiquiatría en Perú, el doctor Carlos Alberto Seguín, decidió luego elegir la especialidad de psiquiatría. Él se fue a Buenos Aires con la idea de seguir medicina interna, pero lo que lo impactó fue que una paciente con tuberculosis justamente se recuperó totalmente, le dieron de alta totalmente recuperada, y a las 3 semanas se entera que la paciente había muerto porque se había suicidado. No habían considerado que la paciente, si bien es cierto estaba curada totalmente y con éxito de su tema físico, estaba haciendo un cuadro depresivo. Como les decía, la depresión es un cuadro clínico médico que tiene, como todo cuadro clínico médico, una condición genética predisponente. No todas las personas van a hacer depresión, tiene que haber una vulnerabilidad genética que está marcada por los antecedentes familiares. Hubo un estudio en hombres neozelandeses
Y hasta ahora lo que se conoce más es la importancia del gen SERT. El gen SERT es el gen regulador de serotonina. Como ustedes saben, los genes tienen dos brazos que son los alelos, y lo que han determinado es que la vulnerabilidad genética para depresión es mayor en aquellos que tienen dos alelos cortos, o los dos alelos, perdón, los dos alelos cortos, o un alelo largo normal y el otro mixto. Las personas que tienen la resiliencia o protección biológica para no deprimirse frente a eventos adversos, son aquellos que tienen los dos brazos o los dos alelos del gen SERT largos. Por ende, como en cualquier cuadro médico, la depresión se presenta en personas que tienen una vulnerabilidad o una predisposición genética. Ojo, predisposición o vulnerabilidad. No de ninguna manera es un cuadro de tipo hereditario, que eso también hay que aclarar bien al paciente, porque es un tema que el paciente pregunta, doctor, y mis hijos no se preocupen, no van a heredar, esto no es hereditario, es predisposición. Ustedes saben que en genética lo que ocurre está ligado al azar. Ese estudio es muy importante porque se hizo con un muy buen diseño y permitió determinar que definitivamente las personas que no tienen esta vulnerabilidad no se van a deprimir, pase lo que pase en su vida. No se olviden entonces, el gen SERT es el gen que regula la serotonina. La serotonina es el principal neurotransmisor. La serotonina tiene que ver con el equilibrio emocional, tiene que ver con la regulación del sueño, del apetito. La serotonina tiene que ver con la predisposición o las ganas de socializar. Y además de ello, la serotonina es un neuromodulador, es la que regula todo, es la directora de orquesta. Otro neurotransmisor involucrado es la dopamina, que cuando disminuye se producen los síntomas, porque la dopamina está asociada a la capacidad para sentir placer, a la motivación, a la atención, la concentración y la memoria, y también al pensamiento racional. Los seres humanos somos los únicos animales racionales, tenemos capacidad de juicio y eso se asocia a dopamina. La dopamina en la depresión disminuye, y la que puede elevarse en forma inapropiada en un estado depresivo es la adrenalina o la noradrenalina. Entonces esto va a ocurrir cuando alguna persona se somete a un evento estresante, muerte de un ser querido, enfermedad, problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares, y además tiene esta condición genética de tener o dos brazos del gen SERT cortos, o los brazos o dos alelos diferentes, uno corto y uno largo. Los que tienen los dos brazos largos están biológicamente protegidos. ¿Cómo se hace la sospecha o el tamizaje de la depresión mayor? Básicamente el paciente expresa, porque el diagnóstico es clínico, ¿eh? No hay ninguna prueba de laboratorio, no hay ninguna prueba de neuroimágenes que nos permita decir usted tiene depresión porque tal elemento bioquímico salió alterado, o porque tal imagen de una resonancia magnética, incluso funcional, está alterada. El diagnóstico es clínico, es por la observación y por lo que el paciente nos narra. Si hay sentimientos de tristeza o desamparo, hay que pensar que la persona puede estar haciendo un cuadro depresivo. Sabemos que la tristeza es una emoción normal, pero en algunos casos puede ser un indicador fiable de que la persona puede estar haciendo un cuadro clínico depresivo, que es un cuadro, insisto, hago énfasis, un cuadro médico que amerita un abordaje médico farmacológico. También otro aspecto importante es que la persona nota que ha disminuido el interés en sus cosas o la capacidad de experimentar placer, incluso con las cosas que le producen más agrado o que las hace para recrearse. En cuanto a factores de riesgo, obviamente la historia personal o familiar es muy importante, porque la depresión, como les dije, tiene una condición genética predisponente, y es usual encontrar, cuando uno hace una buena entrevista, que el paciente narra que hay familiares que han sido tratados por depresión, o que, por lo que él se ha dado cuenta, han tenido depresión, solamente que lamentablemente no han accedido a tratamiento. Otra condición que también marca un indicador de predisposición genética importante es el abuso de sustancias, sobre todo de alcohol. Hay estudios en neurobiología que demuestran que hay una asociación
entre el alcoholismo, que es también igual otro trastorno importante, incluso una epidemia de salud pública, y la depresión mayor. Un factor de riesgo, si hay la predisposición genética, es una enfermedad médica crónica. Obviamente, si a una persona le dicen que tiene un cuadro que lo va a tener por toda la vida, como un lupus o diabetes, es muy probable que si tiene la vulnerabilidad biológica frente a este estresor, haga un cuadro depresivo. Y no se olviden que hay que tratar ese cuadro depresivo para que la evolución de la condición médica sea mejor. Siempre hay eventos vitales estresantes que son desencadenantes, no la causa. Los desencadenantes más frecuentes son muerte de la pareja, que ahora se considera que es el estresor más fuerte para un ser humano, el divorcio, la pérdida del empleo, problemas económicos. Y en nuestro país, el estudio de la Cayetano demostró que un factor de riesgo muy importante para hacer depresión en quienes están genéticamente predispuestos a hacerla son los problemas de pareja. Por eso incluso ellos desarrollaron en el estudio que hicieron, un estudio epidemiológico muy interesante, un concepto que es factor de riesgo para hacer un problema de salud mental, que es mujer unida. Mujer que tenga novio, enamorado, pareja, por temas de la disfunción de la relación, va a tener más estrés y si hay condiciones genéticas, eso se la puede predisponer a hacer un cuadro depresivo. Obviamente los eventos traumáticos también pueden ser factores importantes para desencadenar un cuadro depresivo. Y, sobre todo, experiencias de abuso sexual o violencia familiar. Eso es muy importante, porque es algo que también que creo que en todo lo que significa la prevención, la medicina moderna tiende a prevenir. Hay que elaborar planes de prevención de la violencia sexual o de la violencia física al interior de la familia cuando las personas están en la infancia. Hay un estudio muy importante de Nemeroff, un psiquiatra americano, que demuestra que las personas que han sufrido abuso sexual o han experimentado situaciones de violencia familiar, tienen mucho más riesgo si hay predisposición genética, obviamente, a hacer depresión en la edad adulta. Entonces, enfaticemos, el abuso sexual y la violencia familiar deja huellas biológicas en el cerebro de las personas y las que tienen la condición genética predisponente en la edad adulta van a ser episodios depresivos. El diagnóstico es otro mito que se da y que espero que cada vez se maneje menos, que la psiquiatría que es como que la persona se echa en el diván y el psiquiatra tiene que hablar una hora con ella para hacer el diagnóstico. No, falso. Cuando una persona está bien entrenada, y sí logramos en algún momento entrenar a colegas de medicina general de centros de primer nivel, en la época del gobierno del presidente Toledo, un plan interesante que quedó trunco, pero que nos permitió conocer in situ que sí es posible hacer lo que Chile ya tiene, un programa de atención de redes integrales en salud, que incluye la salud física y la salud mental. Los criterios son, por tanto, si uno tiene un buen entrenamiento, los que van a permitir hacer el diagnóstico, y el diagnóstico, cuando uno está bien entrenado, con una buena entrevista, no toma más de una consulta médica corriente, común y corriente. No es que el paciente que venga con un problema infeccioso va a tener 15 minutos de atención, que puede ser el estándar, y el que viene con un problema de salud mental necesita una hora, no es un concepto falso. Los diagnósticos se hacen con criterios, incluso hay entrevistas semiestructuradas que podrían ser elaboradas y proporcionadas a los colegas, pero con un buen entrenamiento clínico no hace falta ni siquiera una entrevista semiestructurada que se usa más hacer investigación, sino tener claros los conceptos de cuáles son los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. El DSM-5 es el manual de clasificación de enfermedades elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que lo tomamos mucho en cuenta. También consideramos el CIE-10, que es el de la OMS, pero por lo menos yo particularmente tomo en cuenta el DSM-5 porque está más estructurado, más organizado, es más claro, y ojo, es el primer manual de clasificación de trastornos mentales elaborado en base a evidencias que se consideran evidencias científicas. En psiquiatría, para nosotros las evidencias son los estudios epidemiológicos. Hay que hacer la historia de la enfermedad actual del episodio, hay que evaluar la severidad de los síntomas, hay que evaluar el deterioro funcional. La depresión mayor sí produce deterioro funcional. La persona con depresión mayor
ya no funciona en todos los ámbitos como funcionaba antes, ya no funciona bien en el ámbito familiar. Una madre con depresión, tuve la oportunidad de hacer un estudio acerca de depresión en el puerperio, no va a tener ganas de atender a su bebé, de proveerle afecto, y eso va a influir también en la salud del bebé, ¿no? Por tanto, el deterioro funcional puede ser en todos los ámbitos, familiar, social, laboral, y eso puede terminarse incluso con, y eso hay que saber preguntarlo, con eventos como el presentismo. ¿Qué es el presentismo? Es la persona que está con depresión, que va al trabajo, llega temprano, pero su productividad está muy disminuida o está en cero. También es importante la presencia de episodios previos, hay que indagar, porque si la persona ha tenido episodios previos, el tratamiento va a tener que ser más prolongado. Y también hay que indagar el contexto, cuáles son los estresores psicosociales, si hay problemas familiares, conyugales, alguna enfermedad crónica, problemas laborales, económicos. Todos esos factores son importantes considerarlos en la historia de la enfermedad actual para poder ayudarnos a hacer el diagnóstico. Es imprescindible descartar causas médicas porque hay enfermedades que pueden simular un episodio depresivo. Por ejemplo, es muy frecuente que las enfermedades endocrinológicas, sobre todo el hipotiroidismo, simule un episodio depresivo. Yo tuve una experiencia en la práctica privada que me dejó marcado para poder manejar mejor un paciente cuando lo veo en una primera consulta, y hay que pedir algunas pruebas de tamizaje. Una paciente que la estuve tratando casi por 2 años y no consideré, lo cual es un error, admito, la posibilidad de que pudiera haber un tema médico que estuviera simulando un cuadro depresivo, porque era una persona delgada, no tenía los estigmas de un hipotiroidismo, pero luego de casi 2 años de ausencia de respuesta y de buscar otros diagnósticos psiquiátricos, sí hubo una evaluación neurológica. El tema era que en una reunión una amiga le dice, oye, pero yo estoy igual que tú, he ido al médico internista y luego me mandó al endocrinólogo y lo que tengo es hipotiroidismo y me han dado tal medicamento y con eso estoy muy bien. Y eso fue lo que ocurrió. Una señora que, por supuesto, se molestó mucho conmigo por no haber tomado la precaución de descartar esta condición médica. Entonces, hay que descartar condiciones médicas que pueden simular cuadros depresivos, básicamente problemas con la tiroides, problemas con el páncreas, fundamentalmente. También hay que descartar el abuso de sustancias, porque una persona que está consumiendo básicamente alcohol, que es lo más frecuente, es poco probable hacer un diagnóstico fiable de depresión, porque el episodio puede ser más bien parte del tema del síndrome de abstinencia. Entonces, en cuanto a lo que es descartar otras causas, hay que descartar las enfermedades médicas, el tema del abuso de sustancias, el hecho de que una persona que use sustancias tenga un cuadro aparentemente depresivo, pero que corresponda a una abstinencia, y también considerar que hay medicamentos que producen cuadros que pueden simular un episodio depresivo sin ser un episodio depresivo mayor. Los criterios son sencillos, son simples. Son 9 criterios, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, de los cuales hay 2 mayores. Se llaman mayores porque son imprescindibles. Son la condición sine qua non para que la persona sea diagnosticada. Uno de ellos es el ánimo deprimido, es indispensable, y el otro es la anedonia. El ánimo deprimido es la tristeza, el llanto fácil, el decaimiento, y la anedonia es la pérdida del interés, la pérdida de la capacidad para sentir placer por las cosas que incluso le agradaban antes. Como un paciente que tuve, era un empresario, y por ahí le dijeron, oye, lo que pasa es que tienes mucho estrés, vete de viaje, y lo hizo y no duró ni 2 días, a los 2 días ya quería volver, porque nada le parecía agradable, nada podía disfrutarlo. Estos 2 criterios son indispensables. Este último que les acabo de mencionar como un ejemplo es la anedonia. Entonces, tiene que haber ánimo deprimido, tristeza, casi todos los días, que esto lo escuché de un investigador canadiense muy importante, Duncan Persson. Hay 2 criterios para nosotros en esta especialidad y que ustedes deben tomarlos en cuenta para poder hacer un diagnóstico. Son temporalidad y funcionalidad.
Un episodio depresivo mayor debe durar por lo menos 2 semanas. Entonces la persona tiene que estar con el ánimo triste, deprimido, y la persona lo dice, yo no era así, lloro, estoy triste, de la nada lloro, por lo menos 2 semanas la mayor parte del día, para no hacer también sobrediagnósticos. El otro criterio indispensable es la anedonia, que es la pérdida de la capacidad para sentir interés por las cosas que antes le producían interés. Antes disfrutaba mi trabajo, ahora ya no tengo como que ni voy porque tengo que ir, porque no me queda de otra, o incluso por las cosas que le provocaban placer, como en el caso de el paciente que les conté, que le encantaba viajar, que fue una de sus ciudades favoritas, y dice, doctor, fue el viaje más horrible de mi vida, porque lo único que quería era volver nuevamente y no salir ni siquiera del cuarto del hotel. Eso es anedonia. Uno de los dos tiene que estar presente. Si no está uno de los dos, el diagnóstico no se puede hacer. A eso tienen que agregarse, para sumar 5 de los criterios que están a continuación. O sea, lo más frecuente es que una persona venga con tristeza, con llanto fácil casi todos los días, por 2 semanas o más, que venga con disminución del interés o pérdida del interés, que incluso lo pueden expresar por la pérdida de la capacidad de sentir placer. El paciente que le dice, doctor, la comida me sabe mal, me sabe a harina, hasta mi plato favorito me sabe mal. Eso es anedonia. Puede estar uno de los dos, pero generalmente, de lo que he podido ver en estos 20 años de hacer psiquiatría, la mayor parte de pacientes que vienen con un episodio depresivo mayor vienen con las 2 condiciones clínicas bien establecidas. Tanto el ánimo deprimido, el ánimo triste y el llanto fácil que está incluido, y la anedonia, que es la disminución de la capacidad de interesarse por las cosas o de la capacidad para sentir placer. Si a esos 2 criterios que están presentes se le agrega 3 más de los que voy a mencionar luego, ya el diagnóstico está hecho. Pero además de eso, como les dije, tiene que haber compromiso de la funcionalidad. El paciente dice, ya no soy el mismo, yo vi un paciente que me decía, doctor, no sé qué me está pasando, yo el neurólogo me he dicho que no tengo nada, porque yo soy ingeniero de sistemas, yo antes de llegar a mi trabajo a las 8, a las 11 tenía todo terminado, y luego yo incluso las demás horas me las aprovechaba para hacer algunos trabajitos particulares, con lo cual aumentaba mis ingresos. Pero ahora, doctor, son las 12 del día y estoy frente a la computadora como un tonto, o sea, estoy como la mente en blanco. Eso es deterioro funcional. La persona no rinde a consecuencia del episodio como antes rendía. Entonces, reitero, porque esto es importante. Tienen que haber 2 criterios importantes e imprescindibles, imprescindibles. El ánimo triste o deprimido y llanto fácil, y la disminución del interés por las cosas, incluso por las que le interesan, o la disminución de la capacidad de sentir placer con las cosas que antes le provocaban placer, que es la anedonia. A eso se le agregan cambios en el apetito. Puede haber aumento o disminución. Clínicamente hay 2 tipos de depresiones. Eso es clínicamente, es un término clínico coloquial. Hay una depresión a la cual llamamos inhibida, en la cual el paciente tiene retardo psicomotor, enlentecimiento, y generalmente esa se asocia a disminución del apetito, y puede haber disminución de peso considerable, que hace que uno incluso piense que el paciente que viene a la consulta no tiene depresión, sino una enfermedad médica consultiva. Pueden perder hasta 10, 15 kilos de peso. Entonces, el otro tipo de depresión, que les digo que en el término coloquial se llama depresión agitada, es aquella en la cual el paciente está ansioso, y obvio, cuando está ansioso tiene hiperfagia. No es que aumente el apetito en realidad, es que hay hiperfagia, come por ansiedad. En ambos casos hay cambios también en el peso. El paciente que tiene disminución del apetito va a bajar de peso, el paciente que tiene a comer mucho por ansiedad va a tener aumento de peso. Ese es otro criterio. Cambios en el apetito y en el peso también. Luego también pueden haber cambios en el patrón de sueño. Puede haber insomnio de cualquier tipo, insomnio inicial o insomnio de conciliación. Generalmente los pacientes que están con mucha ansiedad están que se dan vueltas en la cama y no pueden conciliar el sueño. O puede haber el sueño fraccionado, el paciente que duerme, pero a las 2 ya está despierto, no puede volver a dormir, demora en dormirse. Duerme un rato más y a las 3 está ya despierto. Y el insomnio más característico clínicamente de depresión es el paciente que logra conciliar el sueño. Usualmente se despertaba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, y ahora se despierta a las 4 y ya no puede dormir. Y en ese momento es donde vienen más los síntomas, la tristeza, la ansiedad, incluso eso le llamamos el polo matutino. Puede haber cualquiera de los 3 tipos de insomnio, el inicial o de conciliación, el sueño fraccionado
o el insomnio terminal, ¿no? O el despertar precoz. El despertar precoz sí es muy característico de un episodio depresivo. Y lo otro, que es otra forma de alteración del sueño, puede ser que el paciente duerma, pero que tenga sueño no reparador, por ende al día siguiente está todo el día durmiéndose en el trabajo. Tiene hipersomnia diurna. Puede haber también retardo o agitación psicomotriz, es decir, el paciente puede estar inhibido, no hace nada, está sin ganas, gente que dice, doctor, es que usted no siente lo que yo siento, hasta levantarme de la silla como que me pesa el cuerpo. Esa es la condición de retardo psicomotor o no tanto agitación, sino inquietud psicomotora, el paciente que está inquieto, que está ansioso, que baja, que sube, que es el paciente que si está en casa, abre el frigider, saca una cosa, saca otra, y ahí viene también el tema que es otro criterio que come más de la cuenta y sube de peso. Entonces puede haber inhibición psicomotora o puede haber inquietud psicomotora. Otro criterio es el que el paciente lo expresa, sensación de disminución o de pérdida de energía, pero es sensación, por supuesto, no es que realmente ocurra. El paciente siente que no tiene energía, que no tiene fuerza para hacer las cosas, que no tiene el mismo input que tenía antes para poder hacer sus actividades. Y lo otro es que hay, porque la depresión altera el pensamiento, en la depresión la zona racional funciona menos o no funciona, y en la persona, como yo les digo a mis pacientes, piensa más en forma emocional. Eso puede generar cambios en el pensamiento, y estos cambios son los sentimientos inapropiados de culpa o de minusvalía. De culpa, un ejemplo, tuvimos la suerte en la época de los equipos integrantes de ir a atender a los familiares de las personas que habían sufrido, que habían muerto en un atentado en Madrid, el 11 de marzo del 2011, si no me equivoco, o 2010, y cuando fuimos a la casa de una de las víctimas que fue repatriada y vino con los hermanos que ya residían en España, eso fue un atentado en Madrid, en la estación de Atocha, había uno de los miembros, uno de los hermanos que no quería ser evaluado. Yo le dije a la psicóloga, ya vamos a retirarnos, ya no hay que insistir, pero la psicóloga, y experimenté con muy buen criterio, me dijo, no hay que verlo, si no quiere vernos es porque de repente está mal. Bueno, le dijo, a ver, le dije, convéncelo pues para verlo, y lo persuadió, lo pude ver, y el paciente estaba con una depresión severa, que si la psicóloga no tenía empeño en ese momento, quizás el paciente se hubiera suicidado. ¿Por qué? Porque el hermano que migró recientemente a España, a vivir a Madrid, trabajaba acá, era un compañero nuestro, trabajaba en la región de Saulo de Callao, creo que era técnico de nutrición, y se fue allá obviamente por mejoría económica, porque en ese entonces España estaba en una balanza muy considerable, ¿no? La diferencia era marcada. Pero el hermano como que no quería ir, y el que lo persuadió fue este hermano, el que estaba ahí cerrado en el cuarto. Incluso hizo los papeles, le consiguió la visa de trabajo, le dijo, hermano, ya si es que no quieres, te vas a quedar solo un tiempo, y eso le generó sentimientos de culpa y hasta ideas suicidas. También se altera la atención, concentración y memoria, y pueden haber pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Esos son los criterios más importantes y lo que ustedes deben tomar en cuenta para poder tener un buen tratamiento. Entonces, lo que sí es importante es que cuando ustedes deben referir al paciente a un centro especializado o un hospital psiquiátrico, cuando el paciente tenga ideas suicidas. Si el paciente tiene ideas de suicidio persistente, refíranlo. Cuando el paciente no responde al tratamiento, es que hay otros temas que están involucrados que ya lo maneja un especialista. Cuando el paciente no toma la medicación, y eso requiere quizás un manejo especializado de psicoterapia agregada. Y cuando hay comorbilidad psiquiátrica, o sea, no solamente hay depresión, sino hay abuso de sustancias o hay un trastorno de personalidad asociado. ¿Cuáles son las dificultades relacionadas al diagnóstico? Que el paciente no reconoce los síntomas, que el paciente no le da importancia a los síntomas y que no hay acceso limitado, que no hay acceso al tratamiento. Eso está mejorando. Y del médico, de nosotros o del personal de salud, que hay una mala educación acerca de lo que es la depresión, que es una enfermedad médica, aunque se denomine trastorno, que a veces hay colegas que no manejan bien la medicación y dan dosis inapropiadas de un buen medicamento, obvio, el paciente no va a mejorar,
y también que el tiempo de tratamiento es inapropiado. Dan tratamiento por un mes hasta que el paciente se sienta mejor, luego lo retiran y al poco tiempo recae. Los objetivos son alcanzar la remisión, que el paciente vuelva a estar como siempre, que vuelva a estar funcional, que vuelva a hacer sus actividades. Hay que minimizar el riesgo de recaídas o recurrencias, planteando un buen tiempo de tratamiento, que debe ser 9 meses, si es un primer episodio. También el medicamento, y eso es importante, es un medicamento que protege las neuronas, y hay que enfatizar mucho en la educación médica para que el paciente cumpla con el tratamiento. Hay que explicarle las características de la enfermedad, hay que explicarle que va a haber efectos secundarios que son transitorios, pero que luego van a desaparecer. Elaboración del tratamiento es variable, hay guías que recomiendan 12 meses, otras que recomiendan 9 meses, otras que recomiendan 6. Lo ideal, en realidad, haciendo una sumatoria de todos los consensos de las guías, es un año. Paciente que tiene primer episodio, por lo menos un año con medicación, para darle el alta. La respuesta es cuando el paciente mejora el 50% después de la primera consulta. Hay un instrumento que ojalá que lo puedan usar, que es la escala de Hamilton, se usa a nivel universal. Si le hacen una primera entrevista y tiene 30 y en la segunda entrevista tiene 15, es que ha habido respuesta. Cuando se hace la segunda entrevista, a la 4ª semana de tratamiento. Y cuando se hace la segunda entrevista, a la 8ª semana. En la segunda entrevista, a la 8ª semana, el paciente tiene que estar sin síntomas. Eso implica que en esta escala de Hamilton su puntaje sea menor a 7. La recuperación es la remisión total de los síntomas y la recuperación de la actividad funcional. La recaída es cuando el paciente está tomando medicamento, lo toma muy bien y nuevamente presenta síntomas. Refíranlo, porque eso ya es un cuadro más complejo que lo maneja un especialista. Y la recurrencia es después de la recuperación. O sea, el paciente ya le dieron de alta, ya está bien, y después de un tiempo vuelve a presentar otro episodio. También las sugerencias en ese caso ya de recurrencia, referirlo porque pueda que el paciente necesite tomar medicación toda su vida. La elección del antidepresivo es por la respuesta previa a un antidepresivo. Si es que ya tuvo un tratamiento. ¿Qué tomó usted antes? Ese es su segundo episodio. Doctor, tomé sertralina. Perfecto, ese es el medicamento que volverá a tomar. También el conocimiento del medicamento por el médico. Es importante que el médico conozca bien el medicamento que está manejando. Es mejor manejar pocos medicamentos y conocerlos bien que manejar muchos sin conocerlos bien, porque todos los antidepresivos son eficaces. También la preferencia del paciente. A veces el paciente dice, doctor, a mi mamá le recetaron eso, cuando se lo fue muy bien, y eso hay que considerarlo para recetar el mismo medicamento, que además se agrega a ello un factor que es farmacogenética. Lo que le hizo bien a un familiar le va a hacer bien al familiar directo. Hay que evaluar mucho los efectos adversos, es decir, elegir el medicamento que tenga menos efectos adversos. Felizmente que ustedes cuentan, y creo que a nivel nacional, con la sertralina, que es uno de los medicamentos más seguros, más eficaces y mejor tolerados. La eficacia, al final todos son iguales, les aseguro. Y también hay que considerar las interacciones droga-droga, para ver y elegir el medicamento que no interactúe con otras drogas, sobre todo si el paciente tiene una enfermedad médica. Y un factor muy importante del costo, que el medicamento esté al alcance del paciente. Los medicamentos son los inhibidores de recaptura de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina, que son los más frecuentemente usados. Ahora creo que también hay citalopram. Hay los duales, que son medicamentos que manejan o regulan serotonina y noradrenalina. No es que sean mejores que los demás, pero son a veces un poco más rápidos en el efecto. La mirtazapina es un muy buen antidepresivo, pero los efectos secundarios son a veces poco tolerados y por eso no lo usamos mucho. Y el bupropión igual, es un medicamento que actúa sobre 2 neurotransmisores. Yo diría que lo mejor es que conozcamos los IRS, que son los más accesibles a los pacientes en el mercado en todas las partes del Perú. Como les dije, la eficacia es similar. No es que haya un mejor antidepresivo que otro. Los que ya no se usan son los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que no los menciono porque no los usamos porque son poco seguros. La tolerabilidad tiene que ver con los efectos adversos. Generalmente los antidepresivos al comienzo pueden producir inquietud e intranquilidad, pero es pasajera, les aseguro. Luego desaparece, en 2 semanas desaparece. Puede haber también náuseas, diarrea. Esto es mayor con los inhibidores de serotonina, tipo fluoxetina, tipo sertralina. Puede haber cefalea también.
Pero lo importante es que todos estos efectos van a desaparecer en 2 semanas. Pocos pacientes dejan el medicamento porque no lo toleran, muy pocos. Alteraciones sexuales con casi todos, eso hay que explicarles, puede haber eyaculación retardada, puede haber disminución de la libido, excepto con bupropión y mirtazapina. Y algunos antidepresivos producen ganancia de peso, más con mirtazapina, menos con bupropión y con fluoxetina. En general, todos son como que neutros. Los que sí van a producir aumento de peso son la mirtazapina, la paroxetina, y los que van a producir más bien disminución de peso porque disminuyen el apetito son el bupropión, que casi no lo usamos, y la fluoxetina, que sí es bastante usada. El inicio de respuesta y seguimiento, si el paciente responde, va a predecir una buena evolución. Solo 1/3 de pacientes responde al tratamiento en la primera semana, generalmente demoran en responder, o sea, bajar los síntomas al 50% de la entrevista inicial después de 4 semanas. Y hay un estudio que es el STAR-D, en el cual más o menos el 60% de respondedores lo hicieron a la 8ª semana. Respondedores son los que mejoran 50% respecto a cuando vinieron a consulta. Las evaluaciones deberían ser en la 2ª, en la 4ª y en la 8ª semana. Una vez que alcanzan la remisión después de la 8ª semana, hay que visitarlos en 3 meses y luego hasta completar el año para poder darles de alta. Estos son los antidepresivos, la paroxetina, que ahora que aquí ya está disponible, creo que a nivel de CIS en todo lugar. La dosis óptima es de entre 20 y 40, más no. Sertralina, la dosis correcta es 100 miligramos al día, esa es la dosis que deben usar. El citalopram, que también ya está disponible en el CIS, se puede manejar entre 10 y 30 miligramos al día para depresión. La fluoxetina, que es un fármaco, uno de los primeros CIS, que es un fármaco histórico, para depresión entre 20 y 40, más no. Y mirtazapina, que es un muy buen medicamento, pero tiene muchos efectos secundarios, aumento de apetito y somnolencia, entre 30 y 45 miligramos al día. Complementos de tratamiento, hay que indicar al paciente medidas de sueño, que duerma temprano, que duerma sus horas completas, que su cuarto esté oscuro, que esté en silencio para que su sueño sea un sueño lo más saludable posible. Los ejercicios son muy importantes, hay estudios incluso para manejar depresión leve, solo con ejercicios. También el cultivo de la espiritualidad, está demostrado que personas que cultivan la espiritualidad de cualquier tipo tienen menos riesgo de suicidarse si se hace un episodio depresivo. Hay que manejar la dinámica familiar, un poco orientar a la familia acerca de la enfermedad, y también promover en las personas el uso del tiempo libre, que se distraigan para que recreen su estado emocional. En cuanto a las conclusiones, ya para terminar, la depresión mayor es una de las consultas más frecuentes en la atención primaria. No se olviden. No se olviden que, según los últimos estudios, 22 de cada 100 personas padecen depresión mayor por lo menos una vez en su vida y tienen que ser tratadas. Que los antidepresivos son efectivos en más de la mitad de los pacientes cuando están bien indicados y bien manejados a la dosis correcta. Y que el tratamiento de la depresión aguda debe hacerse con una continuación y luego con una fase de mantenimiento en buena suma. Para que ustedes lo tengan claro, un paciente que viene y hace su primer episodio depresivo debe tomar, yo recomendaría, el medicamento por lo menos 12 meses. Y para terminar, una cita de Hamlet, que es una obra de teatro muy conocida, que nos demuestra que la depresión ha existido siempre, ¿no? Sino que antes no se sabía que era una enfermedad, clínicamente una enfermedad, y no se trataba. Hamlet dice: desde hace poco, pero no sé por qué, he perdido toda mi alegría y he abandonado toda costumbre de entretenimientos. ¿Eso qué es? Anedonia. Pérdida del interés y de la capacidad de sentir placer. Mi ánimo está tan cargado, tristeza, decaimiento, que la tierra, esa hermosa construcción, me parece un estéril promontorio. El hombre no me deleita, no, ni tampoco la mujer. Igual, anedonia, que son los dos síntomas cardinales de la depresión, la tristeza y la anedonia. Muy bien, muchas gracias. Espero haber sido claro y haberlos ayudado a que ustedes puedan interesarse más en el conocimiento, el diagnóstico y el manejo de esta dolencia de salud en nuestra especialidad, que debe ser manejada en el 80% en el primer nivel de atención. Muchísimas gracias, buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero. De sentir las sensaciones del momento presente y de la hora. Esto sería todo en esta segunda semana. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.